Hay que reconocer que el mundo en el que vivimos merece más filosofía que nunca en la historia. Pero lo interesante de comenzar este curso sobre Byung-Chul Han radica en que estamos pensando un filósofo que está escribiendo hoy para esta sociedad prácticamente en tiempo real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este curso sobre el pensamiento de Byung-Chul Han. Vamos a analizar obra por obra en varios videos, es decir, vamos a ir libro por libro. En este caso nos toca hablar de La Sociedad del Cansancio, de su libro más conocido, y vamos a ir pensando en cada uno de los videos un libro distinto, ¿sí? Esto es lo interesante por ahí que puede llegar a tener el curso, y es que no vamos a ser dispersos en sus ideas, como decir, bueno, vamos a hablar de este tema, de este otro tema, sino que nos vamos a abocar en cada uno de los videos de este curso de un libro, o sea, nos vamos a abocar a un libro distinto, nos vamos a ocupar de un libro distinto. Así que este curso, obviamente, lo digo rapidito, pero es un agradecimiento de mi parte hacia ustedes, porque estamos casi ya en los 90.000 suscriptores y estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores, que si se quiere era un objetivo que jamás se me hubiese ocurrido, y la verdad que es muy emocionante estar llegando a esta instancia de Filosofía en Minutos. Punto número 1. Hablar de esta obra es hablar de algo que fue escrito en una etapa de la historia de la humanidad, yo creo que en el boom de Facebook y las redes sociales, en general el boom de YouTube. Es decir, esta obra tiene más o menos 10 años. Entonces, si bien no habíamos llegado, por ejemplo, a esta situación en la cual las redes sociales cayeron al celular, estábamos ya en una etapa donde cualquier persona se podía encontrar con frases motivacionales en las redes sociales con una fuerza mayor a la que podía tener 10 años antes. Es decir, cuando la obra se escribe, alguien podía a través de las redes sociales tener un espíritu motivacional. En cambio, si hace 20 o 30 años alguien quería dedicarse a tener una vida motivada, tenía que comprarse sus propios libros, tenía que juntarse con otras personas, no a través de la virtualidad. Es decir, estamos hablando de un boom de las redes sociales que facilita ciertas ideas, ciertos muros, digámoslo en otros términos, ciertos muros de parientes nuestros que hemos visto muchas veces, con esa frase que hoy tendrás el mejor día, todo lo que puedas proponértelo lo vas a lograr. Todos tenemos alguien en nuestro muro de Facebook que tiene este tipo de mensajes, o todos los sueños los podrás cumplir. Entonces ahí se escribe la obra, en ese momento donde se vuelve masivo este mensaje de que todo lo podemos, ¿sí? Es interesante ubicar en contexto la obra. Hoy todo esto explotó mucho más. ¿Por qué explotó mucho más? Por la sencilla razón de que hoy no solamente tenemos redes sociales, sino celulares que acceden a las redes sociales, ¿sí? Bueno, en el capítulo número 1, ya para hacer un análisis, repito, vamos a ir por los 5 capítulos. En el capítulo número 1, Han nos plantea la siguiente idea. Una especie de diferenciación entre dos paradigmas. Un paradigma de la negatividad, o paradigma inmunológico como lo llama él, y un paradigma de la positividad. Es decir, él ve que en el siglo XX el paradigma era distinto al paradigma del siglo XXI. El paradigma del siglo XX, piénsenlo en el contexto de nuestros abuelos, en el contexto de nuestros padres, en el contexto de una sociedad industrial, donde el proyecto de vida de un ser humano era básicamente casarse, básicamente formar una familia. Obviamente en la década del 40, en la década del 50 se consagraba la heterosexualidad como única forma de familia, con un único modelo de familia, procreando, y donde el masculino trabajaba fuera de la casa y la mujer trabajaba dentro de la casa. El masculino era proveedor, y todo ese modelo de la década del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, incluso yo lo viví en los 80, él le llama el paradigma de la negatividad. Pongamos un ejemplo concreto, o sea, bajemos el libro a lo cotidiano. Yo este ejemplo lo di en otras charlas sobre Han, en otros vivos sobre Han, pero vuelvo a insistir sobre esta cuestión. Recordarán ustedes, los que tenemos casi 40 años, que en la década del 80 y en parte en la década del 90, y quizás puede estar pasando también ahora con algunos padres, cuando uno salía a pasear con sus hermanos, uno quería comprar un helado, por ejemplo. Y
la respuesta natural del padre o de la madre era, no hay, no tengo plata, no hay. Y uno decía, quiero una camisa, no hay, quiero una pelota, no hay. O sea, era un paradigma del no, de la negatividad. Lo que se decía era el no se puede, ¿sí? Ese era el mensaje, no se puede. Toda esa sociedad de la producción industrial donde el obrero entraba o sea, las mayorías entraban como obreros al mundo del consumo, estaba marcado por el no. Y dice Han que esa sociedad, al afirmar lo negativo permanentemente, también construía en el otro lo negativo. Es decir, yo soy Juan Denis, pero no soy vos, fulanito de tal, y tenés otras apreciaciones, otros gustos, y eso otro que se opone a mí es negativo, porque yo no soy vos y somos radicalmente distintos. O sea, yo soy radicalmente distinto a vos. Se consideraba al otro como lo negativo. Incluso dice Han que eso generaba un paradigma de choque, donde si el otro negativo no pertenece a mi yo, a lo que yo quiero, el otro queda excluido. Digámoslo en otros términos, si no formas parte de esa sociedad industrial, podés terminar en un psiquiátrico. Si no formas parte de esa sociedad industrial y te dedicas a delinquir, terminás en una cárcel. Es decir, en el siglo XX, si no entrabas en el molde social, eras lo negativo. Por lo tanto, tus destinos eran o terminar en la cárcel, o terminar en el manicomio, o terminar excluido. Pero tenías que incluirte dentro del sistema, dentro del mercado de la producción, y las mayorías no tenían la capacidad o sea, la capacidad de ponerse una fábrica, entonces entraban como obreros. ¿Sí? Entonces, todo ese circuito de gente que vivía de ese modo generaba negativos que quedaban afuera. Y esos negativos que quedaban afuera estaban marginados. El otro era negativo. Pero ahora, dice Han, tenemos otro paradigma. Porque el otro no es lo negativo que lo voy a excluir, ¿sí? No me cae bien dentro de este molde que hemos armado como paradigma inmunológico o paradigma de la negatividad. El otro es diverso. El otro ya no es lo radicalmente otro. El otro es parte de una colección de diversidades. Entonces pasamos de un paradigma de negatividad, donde al otro lo afirmo como negativo, a un paradigma de positividad, donde somos todos iguales pero diversos, donde todos queremos lo mismo y donde todos formamos parte de lo mismo, pero en la diversidad, no en lo radicalmente otro. Han nos habla de una sobreabundancia del sí se puede. Volvemos al ejemplo del padre, de la madre que nos decía que no cuando queríamos tomar un helado en la salida. Aquel padre tenía el no instalado. Este padre, nosotros tenemos instalado el sí se puede, porque aquel paradigma era negativo. Este es el paradigma del sí, dice Han. Entonces, el ejemplo del padre lo estoy poniendo yo, no lo pone el libro. Entonces hoy, o sea, si tenemos que trazar un paralelo quizás entre aquel modelo de crianza de hijos y este modelo, esto es una opinión mía, no lo dice Han, reflexionando, el padre actual no va a decir a priori, no te compro un helado. Va a trabajar quizás una hora más para conseguir el dinero y garantizar el sí al helado. ¿Sí? Es decir, el paradigma actual es un paradigma del siempre sí, del siempre podés. Por eso les dije que era muy importante que el libro se escriba en el boom de Facebook, cuando empezaron a circular los mensajes de autoayuda por todas partes. Esta idea de, si te propones ser millonario, lo vas a lograr. Si te propones viajar al lugar que vos quieras, lo vas a lograr. Si te propones comprarle a tu hijo todos los helados que quiera comprarse, comprarle a tu hija todas las golosinas que quiera, o hacerle el cumpleaños que ella quiere o que él quiere, lo vas a lograr. El paradigma actual, dice Han, es un paradigma del sí. Hay un exceso de la positividad, porque ya ni siquiera el otro es negativo. El otro es parte de una diversidad. Todo vale, todo es sí, todo es posible. Entonces él va trazando un comparativo y dice, pero si en aquella sociedad inmunológica, en aquel paradigma negativo, los excluidos iban a parar a una cárcel, o los excluidos iban a parar a un manicomio, hoy que ya todos pueden entrar dentro del sistema, ¿dónde están esos mecanismos de disciplina?, se pregunta Han.
Y acá viene una hipótesis discutible pero sumamente interesante. Dice Han, en este paradigma actual que estamos viviendo ahora, ya no hay un disciplinamiento del otro, sino un disciplinamiento de mí mismo para decir que sí. En otras palabras, la misma disciplina que teníamos antes en los manicomios, hoy está instalada, por ejemplo, en un gimnasio. Y el sujeto de rendimiento, que le quiere decir que sí a todo, se da cuenta que tiene que sobrevalorar su salud, por ejemplo, y se da cuenta que puede tener ese físico que ve en los modelos en la televisión, o en las modelos en Instagram, o en los modelos en Instagram. Me dice, si el señor Brad Pitt o el señor Cristiano Ronaldo tienen ese cuerpo, ¿por qué no lo puedo tener yo? Y uno traza distancias, dice, no, yo no tengo el cuerpo que tiene Cristiano Ronaldo, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que matarme en un gimnasio. Entonces, los mismos paradigmas, esto yo se lo comento cuando charlo con mis alumnos este libro, yo les digo, ustedes no sé si han caminado alguna vez por las avenidas, cuando no había pandemia, ¿no? Uno camina por las avenidas y ve los gimnasios que tienen como cristales transparentes, y uno ve un montón de gente que está pedaleando hacia adelante, ¿no? Un montón de gente que está como yendo hacia un lado, pero está en una bicicleta fija. Y los ve que están los 10 yendo hacia adelante de un modo obsesivo, con la música puesta, quizás con un auricular o con lo que sea, y uno ve una disciplina muy parecida a la disciplina de Foucault. Uno ve una disciplina, pero uno se pregunta, ¿pero por qué está esa disciplina instalada? Esa disciplina, dice Han, está instalada por el paradigma de la positividad. O sea, la disciplina que antes era externa, ahora se vuelve interna. La disciplina que antes buscaba excluir, ahora busca que yo logre ese sueño que me afirmé que tengo que lograr, a saber, tener, por ejemplo, un físico extraordinario. Es decir, Han no está diciendo que es mala la salud, al contrario, está buscando la mejor salud posible. Pero no encontramos hoy por hoy la salud como una plenitud, dice él, como el sentirnos armoniosamente, como es aquella cosa aristotélica, ¿no? Del sentirnos en armonía con el todo, sino que vemos la salud como una disciplina más, como un objetivo en el cual tenemos que machacarnos todo el tiempo para tener exactamente los músculos que vemos o sea, cuando analicemos después la sociedad de la transparencia, veremos que cuando el músculo no es exactamente el que queremos, aparece un filtro de Instagram que nos termina solucionando la cuestión. Entonces, en este paradigma del sí, dice Han, nos encontramos con que siguen los ritmos de la disciplina de Foucault, pero ya no está proyectada en un otro, en el manicomio o en la cárcel, sino que está proyectada en mí mismo en un gimnasio. Está proyectada en mí mismo en una diversión incluso. Muchas veces uno se junta, cuando podía, insisto, cuando no había cuarentena, uno se juntaba a tomar algunas cervezas con los amigos. Y estaba metido el paradigma, che, ¿cuánto nos tomamos? Nos tomamos 48 botellas, o tenemos, o sea, hay como un conteo, como un continuar del trabajo en la diversión. Cuando debería ser lo más indisciplinado posible ese momento, terminamos siendo completamente como disciplinados, como decir, contemos cuántas botellas nos tomamos, a ver cuántos barriles de chop han comprado. Es decir, hay una necesidad, dice Han, de incluso en la diversión, seguir manejándonos con estímulos y seguir machacándonos a nosotros mismos con el conteo disciplinario que antaño pertenecía a lo otro, antaño pertenecía a lo que estaba fuera de la sociedad y no tanto a lo que está dentro de la sociedad. Continúo. Ya en el capítulo 3 nos habla del multitasking, es decir, este animal laborans, este sujeto que se explota a sí mismo todo el tiempo, necesita estar realizando muchas... Hago un paréntesis, ese es Payasito que evidentemente quiere venir al video, pero no lo voy a traer, ¿sí? Sigo. Es decir, díganme en los comentarios si escuchan a Payasito y sobre todo salúdenlo porque después le voy a decir que él interrumpió. O sea, momento histórico de Payasito, porque este curso va a quedar para siempre. Es decir, nos dice Han, o sea, estábamos hablando del multitasking. El multitasking, dice Han, es la forma de comportarse que tiene este animal laborans, este sujeto que trabaja todo el día, este sujeto que se encuentra con que él tiene que explotarse a sí mismo para lograr los objetivos que se planteó porque todo lo puede, porque ya la autoayuda le dijo que todo lo puede, porque ya leyó una frase en un muro que le decía que si quería viajar al Caribe, él tenía que viajar al Caribe y se lo merecía. Y como se lo merecía, tenía que viajar en primera clase. Y él se pregunta, pero yo tengo este sueldo, no puedo viajar en primera clase. Entonces trabaja más.
Entonces, sé tu propio jefe. Entonces, gana mucho dinero y dale, lo vas a lograr. Vas a ir al Caribe. Pero mira que para estar una semana en el Caribe, se pregunta la persona, tengo que estar trabajando 5 años. No importa, vos te lo mereces. Vos podés. Si querés, podés viajar. Ahora, si ya me vas a andar flaqueando cuando tenés que trabajar 5 años, ¿cómo no vas? ¿Se entiende? Todo ese mensaje entra en un sujeto que empieza a ser un animal laborancia, a trabajar y a estar todo el día explotándose y no le gusta el trabajo, pero lo tiene que hacer igual. ¿Y cuál es el resultado final? Dice Han. Generas una sociedad del cansancio. Terminás con personas cansadas. ¿Y de qué están cansadas estas personas? De hacer muchas cosas en el día, de hacer muchas cosas en un mismo minuto. ¿Cuántas veces te has visto a vos mismo contestando un mensaje con la notebook acá, pendiente que golpeen la puerta, charlando con alguien que pasó? Ese sujeto está más bien histérico, dice Han. Está más bien en un estado primitivo. Porque el multitasking, según dice la Sociedad del Cansancio, estamos en el capítulo 3, el multitasking es una actividad de los animales que sirve para sobrevivir en la selva. Los animales saben el multitasking mientras están comiendo con la cría, están pendientes de que no venga un cazador, porque es una forma de defenderse. Pero en el ciclo evolutivo del ser humano, fuimos abandonando el multitasking para lo que los griegos llamaban la teoría, o sea, para contemplar el todo y quedarnos pensando en una única cosa. Es decir, para Han, evolucionar sería pensar en una única cosa y concentrarnos. Pero hemos hecho un retroceso en este paradigma y volvimos a ser más animales, porque estamos pendientes de 5 cosas mientras trabajamos de algo, de otro algo, de 1000 cosas a la vez y estamos pendientes de un montón porque queremos lograr el viaje de los sueños, porque queremos lograr no decir nunca que no a nuestros seres queridos o a nuestros hijos cuando nos piden algo, porque queremos decir siempre que sí, porque ya no somos aquel paradigma viejo que decía no tengo, no puedo, no voy a viajar, no voy a conocer ese destino, sino que me lo merezco y necesito cumplir este sueño. Entonces empiezo con una vida de multitasking, animalesca, pero de multitasking, haciendo muchas tareas a la vez, con tal de lograr ese objetivo que me propuse, porque ya leí en la autoayuda que yo me lo merezco y que lo voy a poder lograr. En el capítulo número 4 desarrolla una idea muy interesante, Han, y creo que es interesante marcarla, sobre todo cuando hablemos después de la sociedad de la transparencia, sobre todo cuando analicemos después la salvación de lo bello. Es esta idea, es como una hipótesis que plantea Han, que podemos no estar de acuerdo, pero él dice, en el sujeto cansado, en la sociedad de los cansados, en este sujeto que se autoexplota y que lee autoayuda para agarrar fuerza porque ya no da más, porque trabaja 8 horas pero tiene que trabajar 8 horas más para poder viajar y demás, o para poder cumplir con todo lo que se quiere comprar, dice, no hay ego, hay en realidad narcisismo. ¿Por qué no hay ego? Porque el ego se reafirma, según Han, en lo que es distinto, en lo que es lo otro. Es decir, cuando el jefe viene y me maltrata, mi ego le dice, renuncio, me voy, no me importa, y mi ego quizás me deje en la calle, pero ese ego se reafirma. Ahora, si yo ya estoy dentro de un paradigma de que todo tiene solución, dentro de un paradigma de que todo es posible, el ego tiene que achicarse en pos de poder conseguir ese objetivo. Es interesante lo que plantea el capítulo 4. Muchas veces decimos, la gente se saca selfies por egocentrismo. No, dice Han, no es ego eso. La gente se saca selfies por narcisismo. Es decir, una persona con un ego muy elevado, cuando le dicen, tenés que hacer este tipo de trabajo, y él sabe que con esa plata puede viajar, puede pagar la cuota del Caribe, una persona con un ego muy desarrollado dirá, no me gusta ese trabajo, o no me gusta trabajar de ese modo, o no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un ego muy alto, que no estoy diciendo que sea virtuoso, al contrario. Tengo un ego muy alto y como tengo un ego muy alto, no quiero hacerlo. ¿Sí? Dice Han, no, es un sujeto sin ego, que dice, y dale, lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque tengo que ir a sacarme la foto a ese viaje para fortalecer mi narcisismo. Renuncio al ego en pos del narcisismo. En cambio, el que tiene el ego muy grande no logra los éxitos, porque
se siente contento teniendo alto el ego. O sea, para lograr ese éxito tenés que agachar la cabeza también, para después sacarte la foto narcisista, para después contar acaso de un modo narcisista que conociste ese lugar que querías conocer, que te compraste ese auto que te querías comprar y que regalaste a tus seres queridos lo que querías regalarle. Entonces es interesante, y lo dejo para los comentarios, para ustedes, ¿el sujeto actual es egocéntrico o es narcisista? ¿Tiene razón Han al decir que en realidad no tiene ego, sino que sencillamente quiere la foto? Sencillamente es narcisista. Lo dejo como planteo. Y ya en el capítulo 5 brinda una solución posible, y con esto termino esta primera parte de este curso sobre Byung-Chul Han, donde iremos, insisto, comentando muchas de sus obras. Dice Han, la solución es regresar al aburrimiento. Regresar al aburrimiento. Regresar a lo que los griegos llamaban la theoría, la capacidad de contemplar las cosas y quedarnos un instante mirando las cosas sin el más mínimo estímulo del celular que suena, sin el más mínimo estímulo de esperar que alguien me llame o de tener que responder a algo del trabajo o tener que estar escuchando música. Estar en el medio de la nada, contemplando la nada y recuperando la filosofía. Porque ¿qué es hacer filosofía? Es el ocio que contempla. Han propone como solución volver a aquello que originó la filosofía. Es decir, volver a aquel paradigma, aquella forma de pensar que era estar en el colectivo, por decir de algún modo, no, lo digo así metafóricamente, 40 minutos en un viaje, mirando la nada. Miren, yo tuve que hacer gran parte de la escuela primaria y gran parte de la escuela secundaria o preparatoria, como le dicen en otros países. Tuve que hacerla en colectivo y tenía, desde mi casa hasta el colegio, tenía 40 minutos de viaje en colectivo o en bus, en micro, como le llaman en otros países, ¿no? Y durante esos 40 minutos yo me acuerdo que contaba las calcomanías que tenía pegado, por ejemplo, el colectivo, miraba las formas, ¿sí? Miraba por la ventanilla, miraba negocios, veía cómo se vestía la gente, o sea, buscaba en el aburrimiento la contemplación. Hoy, una persona que viaja en colectivo, si tiene 4G, chatea, seamos sinceros. Si tiene algunas canciones bajadas y tiene auriculares, escucha música todo el viaje. Si le interesan los podcasts, probablemente escuche un podcast, ¿por qué no de filosofía en minutos? Es decir, es muy probable que esté con el celular la persona, o si trabaja puede estar con la computadora también o con la tablet. Es decir, hemos cambiado, dice Han, el aburrimiento como búsqueda ociosa del saber, lo hemos cambiado por los múltiples estímulos de un celular, los múltiples estímulos de un aparato tecnológico o los múltiples estímulos de un auricular escuchando música. No podemos convivir con el aburrimiento y Han dice, nadie está más en actividad filosófica que el que se aburre. ¿Cuál es la propuesta de Han? Recuperar este tiempo que se distiende, que se va y que no importa su utilidad. Lo que pasa que en el paradigma del todo lo puedo, el tiempo es oro. ¿Y por qué el tiempo es oro en el paradigma del todo lo puedo? Porque si estoy 2 horas mirando la nada y filosofando, son 2 horas que pude dedicar a hacer 2 horas extras para ese viaje que tengo que pagar para estar 5 días allá, ahí sí, ya, en el ocio. O tengo que ocupar esas 2 horas para un dinero que necesito para el crédito del auto que me quiero comprar. Es decir, estamos malinterpretando el tiempo para Han. Es necesario recuperar el tiempo como distensión. La solución es recuperar la teoría, la contemplación y, ¿por qué no?, el espíritu filosófico. Mis queridos, por favor pongan en los comentarios lo que opinan de Han, pongan en los comentarios qué le parece que iniciemos este curso. Si llegaron hasta el final, vean en la caja de descripción que hay una sorpresa para ustedes. Y gracias porque ya somos casi 90.000 en este canal, estoy realmente muy emocionado. Les comento algo y los que llegaron hasta el final, si quieren al respecto comentarme algo en los comentarios, me voy a dar cuenta que llegaron hasta el final. Cuando yo empecé tenía 10 o 15 suscriptores y mi hija me dijo, cuando llegues a los 100.000, quiero que el play de plata que te va a dar YouTube esté en mi pieza.
Y yo me acuerdo que le dije, obviamente que sí. Y hoy veo que es posible. Entonces, en algún punto estoy muy feliz porque es un objetivo familiar también el que estamos logrando, ¿sí? Con mi compañera, con Itzel, estamos llegando muy cerca. Y es tanta la gratitud, es tanta la felicidad, que no podía menos que compartir con ustedes un curso sobre un pensador actual, hacerlo bien largo, explicar punto por punto y en la caja de descripción compartir con ustedes algunas cosas también. Así que gracias, vamos rumbo a los 100.000 y obviamente, si quieren, cuando lleguemos a los 100.000, hacemos un video junto con mi hija pegando el play, si es que YouTube lo envía como dicen que lo va a enviar. Gracias por tanto, gracias por esta felicidad de compartir juntos el saber. Filosofemos más y menos estímulos, ¿sí? Como dice Han. Nos vemos en el próximo video y seguimos con este curso maratónico, como siempre. Hasta la próxima. Chao.